Buenas tardes y bienvenido a la presentación de Sergio Massa, diputado nacional de la República de Argentina. Sergio, es un gran honor tenerte junto a tu equipo aquí otra vez en el American Society Council of the Americas. Martín también, es un gran honor, Martín Redrado, tener a vos aquí en el American Society Council of the Americas otra vez. Quiero también darte la bienvenida a Milena y agradecerte por acompañarnos hoy. Quiero muy especialmente agradecer a nuestro 2014 Argentine Series sponsors, Andes Energía, HSBC, NEC y Panadile. Y agradecer también muy especialmente a Telefónica, nuestro webcast sponsor, quien hace posible en este momento, nos están mirando más de 1,000 personas o más, a quienes doy la bienvenida también. El diputado Sergio Massa representa a la provincia de Buenos Aires en el Congreso Nacional por el partido Frente Renovador. Si bien es muy joven, tiene una extensa y importante carrera política. Ha sido diputado provincial, director de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, entre 2008 y 2009. Fue jefe del gabinete del Gobierno Nacional y ha sido 2 veces electo intendente del municipio de Tigre en la provincia de Buenos Aires con una exitosa gestión. Después de los resultados en las elecciones de octubre de 2013, Sergio Massa ha despertado gran interés, como lo demuestra la concurrencia de tanta gente aquí presente. Estamos sobrescritos en esta reunión. Ahora, para mí es un gran placer presentar a Sergio Massa. Hoy esperamos escuchar su visión sobre las perspectivas políticas, económicas y las oportunidades de inversión en el país. Sergio, nuevamente, estamos muy felices de tenerte con nosotros y esperamos tus comentarios. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero, en primer lugar, agradecerle a Susan y a todo el board del Council por la invitación y agradecerles la posibilidad de compartir algunas ideas con ustedes. Creo que es importante hacer una pequeña introducción, una breve introducción, respecto de por qué estoy hoy acá. Una pregunta que intentó responder Susan contando lo que pasó el 27 de octubre, pero que tiene un preludio, que tiene un momento anterior, que tiene que ver con la construcción de un grupo distinto en términos políticos de lo que habitualmente venía siendo la política argentina. Allá por el año 2009, un grupo de alcaldes, de intendentes, decidimos, más allá de los partidos, empezar a construir nuestra propia agenda de trabajo en materia de temas de gestión. Temas que tenían que ver centralmente con la seguridad, con las nuevas y buenas prácticas de gobierno, temas que tenían que ver con infraestructuras regionales, infraestructuras comunes, temas que tenían que ver con el manejo de algunos temas como el transporte o las cuestiones ambientales de manera integrada, de manera asociada. Ese grupo, ese equipo que inicialmente empezó trabajando temas de gestión, se encontró en el año 2013 frente a una situación política particular, que era la de no solamente discutir la agenda de temas de gestión local, de preocupaciones ciudadanas
que significaban dificultades y cambios para nuestros ciudadanos, sino que se encontró también en la necesidad de empezar a discutir temas que tenían que ver con lo institucional, con el presente, pero también con el futuro de la Argentina. Tal vez ya no se recuerde, pero la agenda del 2013 de la Argentina estuvo marcada por temas como la discusión respecto de la independencia o no del Poder Judicial. La agenda de la Argentina del 2013 estuvo marcada por temas como si era o no posible una modificación de la Constitución y la posibilidad de seguir permitiendo las reelecciones. Y en ese sentido hubo un momento, un tiempo en el que ese grupo diverso, plural, de intendentes de distintos partidos, de distintos sectores, que tomamos la decisión de no solamente ser protagonistas en la agenda de trabajo, de gestión de nuestras ciudades, sino también de ser protagonistas del escenario político nacional. Eso nos llevó a construir en 70 días un espacio político con identidad propia, que apeló a construir su ADN de identidad en temas más vinculados a lo propositivo que a la discusión y a la confrontación política, a construir nuestro ADN planteándonos en propuestas concretas de los problemas de la gente y no tanto en discusiones vinculadas a la cuestión del poder de la política, que muchas veces está disociado de la realidad cotidiana de los ciudadanos, y nos llevó también a marcar cuáles eran nuestras visiones y nuestros límites desde el punto de vista institucional. Pero además a marcar un cambio de paradigma que tenía que ver con el futuro y no con el pasado de la Argentina. Un cambio de paradigma que planteaba inicialmente la idea de que a lo largo de la historia la Argentina ha tenido permanentemente de parte de sus dirigentes una visión casi fundacional, que es empezar todo de nuevo y tirar abajo todo lo que construyó la anterior. Y marcados en las experiencias de gestiones de gobierno local y marcados en el ánimo de tratar de trazar una raya y empezar a construir el futuro, nos animamos a plantear que venía un tiempo nuevo en el cual había que tratar de rescatar de cada una de las etapas y momentos de la Argentina las cosas valiosas, las cosas significativas, los cambios positivos y tratar de corregir y mejorar aquellas cuestiones que significaban, a nuestro entender, dificultades, problemas o muchas veces fracasos para la Argentina. Entendimos entonces que venía ese tiempo nuevo y tratamos de construirlo y reflejarlo en nuestra construcción política. La idea de sumar en un mismo espacio empresarios y representantes de trabajadores. La idea de sumar en un mismo espacio a gente del interior y a gente de la ciudad. La idea de sumar en un mismo espacio peronistas, radicales, progresistas, vecinalistas, entendiendo que en realidad lo más importante y lo que nos tenía que unir era la necesidad de dejar de mirar el pasado para empezar a mirar el futuro de la Argentina. Y debo reconocer que, para nuestra propia sorpresa, ese desafío que tenía que ver con marcar una nueva posición política en la elección de legisladores de la provincia de Buenos Aires se encontró con un resultado que probablemente ni nosotros esperábamos, de un contundente, un abrumador respaldo por parte de la sociedad en la provincia de Buenos Aires, que inmediatamente después de la elección llevó a que desde distintos rincones, desde distintos lugares del país, muchos dirigentes empezaran, desde distintos sectores de la política, a plantear que la posibilidad que nos habíamos dado de intentar construir algo distinto en la provincia de Buenos Aires era una posibilidad que debía tener su correlato, su oportunidad en la construcción política nacional. Esa construcción nos llevó a tener un lugar o un rol protagónico, no tanto por el volumen, por la cantidad
de legisladores, sino mucho más por nuestra capacidad de haber generado dos situaciones nuevas en la política argentina. La primera, la de mostrar la capacidad de construir equipos. Tal vez cuando en el transcurso de la campaña aparecía la necesidad de opinar de un tema social, de un tema económico, de un tema energético, y aparecían especialistas, algunos con renombre y experiencia, marcando cuál era nuestra posición, alguien decía, bueno, finalmente esto no es la construcción de un espacio, de una candidatura a diputado en la provincia. Y la verdad es que sí. El primer hecho nuevo, adicional, para la matriz de construcción es el haber decidido marcar no solamente la vocación de instalar temas, sino también la vocación de armar equipos con solidez que avalen, que construyan y que le den contenido real y realizable, sobre todas las cosas, a las propuestas que lleváramos adelante. Pero además, desde esa idea de plantear la existencia de equipos a partir de un estilo nuevo de construcción, la capacidad de empezar a marcar una nueva agenda más vinculada a lo propositivo para la política argentina. Eso nos llevó al resultado del 27 y nos llevó a cobrar ese pequeño protagonismo en la política argentina del que hablaba Susan y ese interés que se despierta alrededor de lo que elegimos, de lo que decidimos construir de cara al futuro. Esa construcción y ese momento marcado por la elección del 27 de octubre tiene además la aparición de un hito, un hecho nuevo en lo que es el escenario tradicional de la política argentina, que es la aparición en términos de imaginario cultural, de imaginario social, de que hay un ciclo político que termina en la Argentina, de que hay, a partir del 2015, un momento nuevo en la política argentina que tiene además una característica particular. Muchos de ustedes estuvieron acá hace algunas horas con dirigentes de otros partidos, de distintas fuerzas, pero que tienen una característica común, que es que son parte de una generación distinta para la política argentina porque es una generación hija de la democracia. Es una generación que creció entendiendo que la democracia es el mejor mecanismo de representación, que no trae en la espalda los antagonismos, las peleas y las contradicciones propias de las luchas que en el pasado ha tenido la Argentina y que tiene además en la gestión como valoración a la hora de construir el vínculo con el ciudadano y en el diálogo como forma de construir el vínculo con el resto de la política, una marca nueva y distintiva para la política argentina. No se trata solamente de un emergente o una figura, se trata de un momento nuevo que empieza en el 2015, que tiene que ver con que los hijos de la democracia por primera vez van a protagonizar absolutamente, casi monopólicamente, la discusión y la construcción del futuro de la Argentina. Esa generación, la generación que viene, es una generación que tiene responsabilidades y obligaciones, porque más allá de la coyuntura, en la que obviamente hay muchos temas para enumerar, estos 15 meses de tránsito hacia la puerta de una nueva etapa en la Argentina tienen temas que son parte de la agenda que todos aquellos que tienen un mínimo interés en la Argentina consultan. Que la inflación y qué hacer con la inflación, que la inseguridad y la reacción ciudadana frente a ese drama, que la inversión y las dificultades producto de la burocracia o producto de la falta de reglas, son todos temas que seguramente después me van a preguntar, pero que tienen que ver con una coyuntura a la que le podemos poner un número, que es 623 días, que es lo que falta para el 10 de diciembre del 2015. A partir de ahí viene una nueva etapa, que es la etapa, como les decía recién,
de las obligaciones y de las responsabilidades. ¿Y cuáles son las obligaciones de esa generación? Tal vez las obligaciones están atadas a la construcción de las políticas de Estado. Cuando hablamos de pobreza y de lucha contra la pobreza, cuando hablamos de inseguridad y narcotráfico y la necesidad de establecer un combate frontal desde el Estado, cuando hablamos de la educación y del cambio que requiere el sistema educativo producto de que vivimos abrazados a un sistema educativo construido a la luz de la revolución industrial, cuando somos todos contemporáneos de una revolución tecnológica que nos pasa por la nariz y nos va cambiando permanentemente nuestra forma de vida, cuando hablamos de la sustentabilidad ambiental para cuidar esos activos fabulosos que tiene la Argentina sin que ese cuidado no signifique un techo para el desarrollo, cuando hablamos de temas que tienen que ver con la salud, la sanidad de la gente, estamos hablando de aquellas políticas que no pueden estar sujetas a los vaivenes, a las peleas o a las miserias de la cuestión partidaria o electoral, que tienen que estar establecidas o preestablecidas con presupuestos mínimos. Y creo que la obligación de todos aquellos que tenemos una responsabilidad, que tenemos un rol de cara a los años que vienen en la política argentina, es precisamente la de atar nuestro futuro y el futuro de nuestras sociedades a acuerdos de presupuestos mínimos en esas políticas que no se modifiquen, gobierne quien gobierne, porque le van a dar certidumbre no solamente a la sociedad, sino sobre todas las cosas a quienes miran, a quienes tratan de comprender desde afuera la Argentina, de cuál es el recorrido, de cuál es el trayecto, de cuál es el camino que tiene que andar la Argentina. Y después viene lo que nosotros llamamos la agenda de responsabilidades, que tiene que ver con una discusión que hasta ahora no se ha planteado, pero que es central, y que tiene que ver con los números, pero no tanto con los números, sino con la calidad de vida. Permanentemente a la hora de analizar a los países se mira el número del crecimiento. Y me parece que el gran desafío para armar la agenda de responsabilidades de la Argentina es, además de activar un sistema de políticas de Estados, no solamente mirar el número del crecimiento, sino mirar el plan de estrategia de desarrollo de la Argentina. Y en ese sentido las responsabilidades tienen que ver con las oportunidades, tienen que ver con aquellas cosas que por distintas razones hoy significan o generan imposibilidades, deficiencias o hasta pérdida de oportunidades para la Argentina. Pero claramente hay temas que por distintos motivos son fundamentales para entender cuál es la posibilidad de desarrollo de la Argentina. Si uno mira la posibilidad que significa, producto de la riqueza natural, producto de los activos naturales que tiene la Argentina, el desarrollo de la actividad energética, el desarrollo de la actividad vinculada a hidrocarburos, uno siente que ahí hay una responsabilidad, que es la de construir garantías y marcos jurídicos que permitan que esas inversiones de largo plazo, que esas actividades que tienen la amortización a varios años no estén sujetas ni al capricho, ni a la discrecionalidad, ni a los cambios de normas tributarias, sino que tengan de principio a fin certezas, porque en definitiva van a significar no solamente ingreso de divisas por inversión para la Argentina, sino trabajo y desarrollo para muchas comunidades de la Argentina. Cuando uno mira las telecomunicaciones, uno puede mirarla desde dos lugares, desde las carencias de servicios que muchas veces sienten que tienen los ciudadanos, producto de la falta de espectro, producto de la imposibilidad de desarrollo de convergencias, o lo puede mirar como una oportunidad para mejorar comunicaciones y desarrollo de actividad económica
en ese sector o en esa actividad y a partir de ese desarrollo pensar que no solamente puede haber ingreso de divisas para la Argentina, sino que además puede haber innovación, puede haber tecnología, puede haber capital humano aplicado a el desarrollo de esa actividad económica en la Argentina. Si uno mira el déficit habitacional de la Argentina y uno mira la falta de crédito para el acceso a la vivienda, uno puede sentir que está muy lejos del objetivo de mejorar las posibilidades de desarrollo humano de los ciudadanos. Pero si uno siente que hay una responsabilidad y una posibilidad y una oportunidad en esa actividad y siente que el hábitat y la vivienda pueden ser además una posibilidad de mejora no solo en la infraestructura del hábitat, sino en el desarrollo del crecimiento del Producto Bruto Interno a partir de la polea que significa la actividad del desarrollo inmobiliario y la construcción en la Argentina, también se encuentra con que ese déficit genera una responsabilidad, pero también una posibilidad. Si uno mira el sector agroindustrial de la Argentina, el sector agropecuario en general y la cadena de valor agroindustrial, se encuentra con que más allá de que muchas veces a lo largo de este tiempo y a lo largo de la historia, el Estado ha sido una pata en la cabeza para el crecimiento y el desarrollo de la actividad, hay una enorme oportunidad porque estamos en un mundo que va a seguir creciendo en población y va a seguir demandando alimentos. Y entonces tenemos la responsabilidad de construir una política y un marco que permita que el Estado deje de ser un límite burocrático o tributario y permitamos que toda la energía, que toda la potencia de ese sector aflore definitivamente para tratar de ser los mejores y los mejor posicionados en términos de mercado y de mercados en ese sector, en ese rubro de la economía. Obviamente, uno puede seguir enumerando en la agenda de responsabilidades los nichos. Podríamos decir que las infraestructuras en sí mismas son una oportunidad y una responsabilidad. Son una responsabilidad porque hacen al desarrollo regional. Vivimos en un país donde el 80% o más de su producto viaja en camión, a pesar de ser un país construido hace 200 años a la vera del ferrocarril, donde el transporte fluvial y el transporte ferroviario, que son por volumen mucho más competitivos, no han desarrollado, no han crecido. Y entonces hoy para un productor del interior de nuestro país es más caro el flete al puerto de Rosario que al puerto de destino. Y cuando hablamos de las infraestructuras, hablamos de las infraestructuras intergeneracionales, aquellas que no pueden estar sujetas o atadas simplemente a la capacidad de inversión en un presupuesto de acuerdo a la evolución de un año en los recursos, que tienen que estar planificadas en corto y mediano y largo plazo, porque hacen al desarrollo regional de la Argentina, porque hacen a la posibilidad de equilibrar las asimetrías que desde el punto de vista logístico, energético, desde el punto de vista de las distintas infraestructuras necesarias para llevar adelante una actividad económica se requieren en las distintas regiones de nuestro país. Así como también hay una responsabilidad en discutir algo que en 30 años de democracia no se ha discutido, y es la matriz tributaria de la Argentina. La Argentina debe darse una discusión que tienda a tratar de construir una matriz tributaria mucho más progresiva y no tan regresiva como la que tenemos hoy, porque la matriz tributaria en sí misma también termina siendo un techo para las posibilidades de crecimiento y desarrollo. Creo que están las obligaciones y están las responsabilidades, que son a su vez oportunidades. Pero también están las cuestiones que son trascendentales, que tienen que ver con cómo nos ven desde afuera y cómo nos relacionamos con el afuera. Y en ese sentido, dos observaciones fundamentales. La primera, la vinculada al fortalecimiento institucional y la independencia de poderes en la Argentina. Y en ese sentido, el poner el mayor énfasis y el máximo esfuerzo en un Estado que tenga un manejo profesional,
que tenga un manejo eficiente, pero que además tenga independencia en sus distintas instituciones y fortalezas en las herramientas de control de quienes tienen el rol de control desde la oposición. Y un segundo, y también por ser segundo no menor detalle, que tiene que ver con las expectativas. Argentina tiene hoy una posibilidad única, que tiene que ver con su ubicación geográfica y que hace a su estrategia geopolítica. Argentina naturalmente está localizada en el Mercosur. Naturalmente ha construido y ha sido parte del diseño y el desarrollo de ese núcleo regional. Pero hoy tiene una oportunidad única, que es la de transformarse además en el puente con la Alianza del Pacífico. Precisamente por estar en el centro entre ambos bloques, por tener tradición cultural e histórica con ambos bloques. Desde la libertad en adelante, ambos bloques han sido partes, protagonistas y socios de la Argentina a lo largo de estos 200 años. Y sin duda que además tiene, desde el punto de vista de su territorio, la posibilidad de realizar la unión de ese bloque si consigue que en algún momento tengamos corredor bioceánico que a ambos bloques le abra las puertas de las salidas hacia los dos continentes o hacia todos los continentes, desde el Atlántico y desde el Pacífico. Creo, en definitiva, que tenemos un trabajo que tiene que ver con cuál va a ser el lugar los próximos 30 años de la Argentina. Y no tiene que ver ni con un hombre, ni con un candidato, ni con un dirigente, ni con un partido. Tiene que ver con la responsabilidad de una generación. Y creo que es importante que todos aquellos, sin importar el partido en el que estemos, que somos parte de una generación que tiene la obligación de construir el futuro de la Argentina, nos pongamos vehementes en la defensa de valores que permitan que la Argentina vuelva a tener su oportunidad a futuro. Ese es el desafío que tenemos, esos son los valores que defendemos y son las convicciones que expresamos. Igual acá que en cualquier rincón de la Argentina, porque no tenemos un doble discurso ni un doble estándar. Somos simplemente dirigentes políticos que aprendimos que la mejor forma de hacer política es decir lo que uno piensa en todo momento y en todo lugar. Muchas gracias nuevamente, Susan, y quedo a disposición para las preguntas. Sí, claro. Muchas gracias, Sergio, para estas palabras. Yo creo que son inspirational. Y yo creo que está dispuesto a tomar unas preguntas. Si hay micrófonos, there are microphones. If you just say who you are. All the way in the back. No, tenemos una... Sí, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá, diputado Massa. Mi nombre es Marcela Berland, de Latin Insights, una consultora política y corporativa. Y quería preguntarle, todas las encuestas en la Argentina indican que usted está liderando las preferencias de los votantes para la carrera electoral de la presidencia en el 2015. De llegar a ganar las elecciones en el 2015, ¿cuáles serían las 3 medidas principales que tomaría para cambiar, para dar un cambio de rumbo y mejorar la situación en base a lo que dijo en su discurso? Bueno, a ver, previo a responderte voy a hacer 2 o 3 aclaraciones. La primera, vine como diputado y como líder de un espacio político. No soy candidato, no es tiempo en la Argentina de candidaturas. Sí creo que hay cosas que son fundamentales resolver ya, resolver hoy, y que tienen que ver con la necesidad concreta de la Argentina en términos de señales para mejorar. Y quiero hacer una salvedad, porque es bueno ser honesto intelectualmente y es bueno ser justo. Algunas de las cosas que tienen que ver con lo que la Argentina necesita vienen sucediendo. Argentina ha avanzado en tratar de resolver diferendos en CIADI, Argentina está avanzando en el acuerdo con Repsol,
Argentina está avanzando en la posibilidad de tratar de resolver de alguna forma los temas vinculados al orden en el gasto público, de manera tal que me parece justo plantear que algunas de las cosas que yo te pueda decir pueden aparecer como extemporáneas vistas 1 año y 3 meses después. Pero creo que el principal tema que tiene que resolver hoy la Argentina tiene que ver con la inflación. Argentina tiene que tomar la decisión de presentarle al conjunto de la sociedad un programa enfocado en diferentes sectores del Estado y en diferentes herramientas para tratar de resolver la inflación. Herramientas que tienen que ver con la política monetaria y que tienen que ver con la autonomía e independencia de la entidad que rige la política monetaria, pero también que tienen que ver con no atar la actividad de la entidad que rige la política monetaria a las necesidades de financiamiento del Tesoro, sino atarla a un programa ordenado. Creo, en definitiva, que lo primero que hay que hacer como país es armar un programa gradual de reducción de la inflación con metas en materia de gasto, con metas en materia de política monetaria y con metas en materia de inversión. Porque Argentina no solamente tiene que resolver sus problemas de funcionamiento del Estado y sus políticas monetarias, sino que además necesita aumentar la oferta, y para aumentar la oferta necesita precisamente que haya mayor nivel de inversión. Entonces, me parece que lo primero tiene que estar orientado precisamente a resolver la inflación. Creo además que es muy importante que haya coraje y determinación en lo que nosotros llamamos la defensa del Estado de Derecho para todos, que es precisamente el tener desde el Estado federal, coordinando con estados provinciales y con estados locales, la decisión de enfrentar la inseguridad y el crimen organizado y el narcotráfico, entendiendo que además en el caso del narcotráfico y el narcolavado es fundamental que Justicia Federal, organismos de seguridad y sobre todas las cosas, organismos de inteligencia criminal y de inteligencia fiscal trabajen de manera articulada. Necesitamos evitar que ese dolor de cabeza nos crezca en la Argentina y creo que en ese sentido es muy importante que haya decisión política y además compromiso de todos los sectores y actores. No es un tema que puede ser bandera electoral de un partido o de otro, porque además no es una cuestión ideológica. La seguridad no es ni de derecha ni de izquierda, es un derecho de la gente y tenemos que entender que como derecho que es, tenemos que construirlo entre todos los actores con responsabilidad institucional. Yes. Do you speak English? More or less. More or less. Better than... poquito español. Okay. My name is David Michaels. I'm the recently elected president of the Foreign Press Association here in the United States. If you were president tomorrow, what would you do to repair relationships with the United Kingdom? With who? No entendí. With Estado. ¿La relación con quién? Ah, I don't hear with who. Well, in Spanish, better. Argentina tiene una posición que ha sido sostenida a lo largo de los años por este gobierno y que es una posición que nosotros compartimos y reivindicamos, que es la soberanía argentina sobre Malvinas. Y creo que es difícil la soberanía argentina sobre Malvinas. You don't understand. Falklands. You understand. Okay.
nosotros reivindicamos y ratificamos la soberanía argentina sobre Malvinas y creemos que para tener una relación sincera, honesta y transparente, no puede estar fuera del diálogo entre ambos países la discusión respecto de la soberanía de Malvinas. Para nosotros las Malvinas son argentinas. Gracias. Bueno, mi nombre es Rodolfo Eiben y quería preguntarle a Sergio si dentro de la perspectiva económica y geopolítica de la Argentina estará la visión que tiene Perú sobre sus asuntos, porque Perú viene creciendo en los últimos 20 años a un crecimiento sostenido entre el 5 o 6% anual. Para ello Perú ha entrado, pese a los distintos gobiernos, últimos gobiernos que ha tenido en estos 20 años, en cambios estructurales que no solamente implican combatir inflación, etcétera, 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 sino en cambio de la infraestructura, de su propia infraestructura interna, con grandes inversiones y con un compromiso. En la última elección, los 5 candidatos presidenciales firmaron un compromiso sobre distintas políticas a seguir, tanto en el campo económico como en el geopolítico. Bueno, a ver, no solamente Perú como modelo conocido por usted, México como modelo conocido por otros, y algunos que por ahí miran la política desde hace muchos años en materia de acuerdos o de pactos, van inclusive en búsqueda de lo que ha sido Moncloa en su momento para España. Yo quiero que se entienda, cuando nosotros planteamos obligaciones y responsabilidades y lo planteamos en términos de políticas de Estado y de compromisos de distintos actores de la política, precisamente lo que estamos planteando es la necesidad de establecer un horizonte de largo plazo en esos temas. Cuando decimos horizonte de largo plazo en materia de inversiones en infraestructura, lo que estamos planteando es corregir asimetrías desde el punto de vista regional que tiene la Argentina, y para ello es inexorable el pensar desde, en algunas zonas, las cuestiones vinculadas a la energía y a la necesidad de centrales hidroeléctricas, hasta en algunas otras zonas simplemente cuestiones que tienen que ver con la infraestructura vial o ferroviaria. Y la Argentina tiene una particularidad, que es que tiene mucha identidad de regiones en términos de sus productos, de sus producciones, de sus posibilidades. Y entonces tenemos la ventaja de que podemos mirar esas fortalezas y debilidades y tratar de construir un cuadro de cómo aprovechamos financiamiento de largo plazo para construir infraestructuras que son intergeneracionales. Cuando yo hablo de intergeneracionales, hablo de aquellas obras que no tienen que ver con la vulgaridad de la discusión del día a día, que tienen que ver con los cambios profundos, que tienen que ver con la diferencia de matriz energética de un país. Cuando uno mira la imposibilidad de diversificarse hoy y de ir a buscar construir el esfuerzo en energías renovables, porque en realidad estamos cada vez más gas dependientes, producto de que no vamos creciendo en infraestructuras intergeneracionales, lo que planteamos es eso. Lo que planteamos es precisamente decir, pongámonos de acuerdo en que con estos temas no puede haber discusión. Pongámonos de acuerdo en que estos temas nos trascienden a nosotros y son para nuestros hijos, que es un poco lo que nos faltó durante muchos años en la política. La idea de entender, en la política argentina, la idea de entender que así como hay cosas que tienen que ver con el reconocimiento del presente, hay cosas que tienen que ver con entrar o no entrar en la historia. Y nuestra generación tiene la obligación de entrar en la historia.
Buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por el discurso y por la segunda respuesta, sobre todo. Mi nombre es Juan Pablo, perdón. Usted bien menciona al comienzo de su discurso que la clase política nos tiene acostumbrado a que el gobierno de turno destruya todo lo que el gobierno anterior hizo, independientemente de que esté bien o mal esas políticas. Entonces, la pregunta que me viene a la mente, yo tengo todavía dudas sobre si la nueva generación es así o no, pero la pregunta es, ¿cuál cree usted que fueron al menos uno o dos de los mejores proyectos que este gobierno, el actual gobierno, ha llevado a cabo? Y usted, independientemente de la posición que ocupe en el 2015, intentaría mantener, y cuáles, uno o dos también nuevamente, cuáles cree usted que cambiaría completamente de base, de los cimientos. Bien, rápidamente, primero un comentario y después dos para sostener y dos para cambiar. Un comentario. Yo no te hablo de la idea de cuidar lo que está hecho y cambiar lo que no se hizo desde la teoría. Yo goberné durante 6 años, digo goberné porque goberné hasta hace poquito, una ciudad que durante 20 años tuvo a un gran intendente, a un gran alcalde, protagonista de los cambios más importantes que tuvo mi ciudad, protagonista y hacedor del diseño de crecimiento de la ciudad, del plan estratégico de la ciudad. Y cuando nosotros asumimos en el 2007, y después de fallecido él, no solamente continuamos, sino que encaramos aquellas cosas que faltaban, pero continuamos muchas de las que venían. Ese hombre se llamó Ricardo Ubieto, y para que vos te des una idea, la principal avenida de Tigre y el Museo de Tigre hoy se llaman Ricardo Ubieto, después de 6 años de gestión nuestra, producto de reconocer que alguien de un partido distinto tuvo la capacidad de pensar en grande a la ciudad, aún sabiendo que había cosas que lo trascendían. Hago este comentario para que se entienda que no es simplemente una pose, sino una conducta ya realizada. 2 cosas para cuidar. La primera, a mi humilde entender, el programa de inclusión jubilatoria, que ha llevado a la Argentina a tener la mejor tasa de cobertura en materia de beneficios de pensión de toda la región. Y creo que eso es muy, muy importante, porque tiene que ver con resolver, con saldar una deuda de la economía argentina con gran parte de su sociedad, producto del nivel de informalidad que aún hoy todavía tiene el mercado de trabajo. Una segunda política a cuidar, la asignación universal, que tiene que ver con brindar herramientas de protección, sobre todo en aquellos grupos que son más vulnerables. 2 cosas a cambiar. Claramente, la autarquía con control parlamentario del INDEC, para que no sea la estadística sujeta a manipulación de la política. Y la segunda, algunos cambios en el Código Penal que modifiquen los mínimos en delitos contra la corrupción, de corrupción contra la administración pública, para que los delitos no sean excarcelables. Hola, mi nombre es Alejandro Rad, hace 22 años que estoy residiendo acá. Quería hacer una pregunta con respecto a la industria nacional. Estaba leyendo el otro día un artículo que decía de que Alemania, con 80 millones de habitantes, tiene un superávit de 200.000 millones de dólares y Estados Unidos tiene en este momento una pérdida comercial de casi medio trillón. Argentina fue situada entre los 10-12 países, la economía nuestra, durante muchos años en el siglo XX, producto de su industria nacional. La pregunta es, la presidencia actual tomó ciertas medidas con respecto a productos terminados que venían desde el extranjero, que fue muy criticado y mucha gente sale en sus vacaciones a comprar productos en el extranjero. ¿Qué planes
tendría para fomentar, fortalecer la industria nacional para que podamos llegar a ser otra vez una economía emergente? Bien, lo único que te pido, si tenés más precisión respecto de cuáles son los productos terminados, la crítica a los productos terminados, pero bueno, solo para ubicarme en la pregunta. Bueno, por ejemplo, decir que los dos mercados de exportación más importantes, se puede decir que son India y China en este momento, que tienen invadido con tecnología, ropas, los mercados internacionales, y básicamente no se puede competir con ese tipo de economía. Clarísimo. Me parece que uno habla con lo que hace, no habla con lo que dice. Los gobernantes hablan con lo que escriben o con sus presupuestos, no con lo que dicen. Y nosotros hace ya varios meses presentamos un proyecto, una propuesta en el Parlamento para que toda pequeña y mediana empresa que reinvierta sus utilidades en innovación y en tecnología no pague impuestos a las ganancias. Creo que es la mejor forma de buscar fomentar desde las políticas tributarias la posibilidad de que haya desarrollo y de que haya capacidad de generación a partir de la innovación. Gracias. Hola Sergio, mi nombre es Fernando, vivo acá hace 5 años, pero soy de Tucumán, no pronuncio las S. ¿Trajiste algún limoncito, Caña? No entran. No entra. Viste que el libre comercio tiene algunos límites. Mi pregunta es acerca de la libertad de prensa y el avance del Poder Ejecutivo sobre la justicia. Porque, bueno, esa es una gran preocupación. Generalmente, cuando uno es candidato, tiene todas las expresiones de libertad, pero cuando está en el poder es distinto. Y hay un avance, por ejemplo, si uno es, yo vengo de Tucumán, una ciudad pobre, y si uno es investigado por un fiscal, no van a sacar al fiscal. Entonces esa es la imagen que se está dando en el país ahora, cuando un fiscal investiga a una persona importante del partido, inmediatamente lo remueven. ¿Qué es lo que piensa para mantener la división de poderes? Y la libertad de prensa también. A ver, yo lo planteé cuando terminaba, y lo planteé tal vez como el mayor desafío que tiene la nueva generación política, la de precisamente la independencia de los poderes. Yo creo que la defensa de las libertades, incluida la de libertad de expresión, la libertad de prensa, en realidad todas las libertades que tienen que ver con el Estado de Derecho dependen de una primera herramienta que requiere y necesita autonomía, más allá del control e independencia, que es precisamente el Poder Judicial. Yo creo que es fundamental generar todos los mecanismos jurídicos y económicos para que el Poder Judicial funcione realmente de manera independiente en la Argentina. Y que precisamente, como le decía recién a él, no alcanza con las palabras. Creo que tiene que ver con dotar desde el punto de vista normativo de la mayor autonomía posible al Poder Judicial. Buenas tardes, gracias diputado Massa por su intervención. Mi pregunta tiene que ver, ¿cuál es el mensaje en su agenda de oportunidades, responsabilidades y obligaciones para el resto del país viniendo de Buenos Aires? Y cómo usted plantearía esa histórica contradicción o debate entre Buenos Aires y el resto del país. ¿Cómo usted trae un mensaje para unificar al resto del país? Es que yo creo que la agenda de desarrollo regional tiene precisamente como objetivo resolver las asimetrías que el interior tiene respecto de lo que nosotros llamamos el núcleo húmedo pampeano. No solamente el puerto, sino todo el núcleo húmedo. La discusión de la matriz tributaria de la Argentina y la discusión de una estrategia de desarrollo regional tiene que ver precisamente con la construcción de un país más federal. De la matriz tributaria, porque uno no puede pensar
que desde el punto de vista de la imposición del tributo puede tener el mismo tratamiento el productor triguero del sudeste de la provincia, que tiene 6 centímetros de humus en un suelo rocoso y que su único cultivo es precisamente el trigo, que a lo mejor lo que se da en el núcleo húmedo pampeano, donde el trigo es un instrumento o una herramienta de rotación del suelo, que también es importante para fortalecer y fortificar la calidad del suelo. Uno no puede pensar que puede tener el mismo tratamiento, un tratamiento plano en la matriz tributaria, aquel que produce con un costo por desventaja desde el punto de vista logístico, no puede tributar, no se le puede imponer de la misma manera que aquel que tiene a 90, 100, a 120 kilómetros el puerto para mandar su producto a destino. En definitiva, en la Argentina es una palabra que se discute mucho, pero tiene que ver con la segmentación de las políticas públicas. Creo que la política tributaria tiene que tener una lógica de segmentación también. No puede pagar, digamos, lo mismo aquel que puede mucho que aquel que puede menos. Dos, dale. Susan. No seas mala. Gracias. Mi nombre es Germán Chulmiri y nosotros compartimos la visión de que esas asimetrías generan oportunidades en la Argentina, a punto tal de que tenemos varios proyectos de inversión, algunos de ellos en plena ejecución. Y en realidad tengo muchas preguntas, pero voy a hacer dos. Una es con respecto de que en caso de que el candidato del espacio que usted lidera sea electo presidente de la Nación... Está muy bien, le encontró la vuelta. ¿Cuál sería la postura de su administración respecto de... Hay que preguntárselo al candidato eso, no a mí. Con respecto al espacio, al nivel de desarrollo que han ganado los movimientos sociales y sindicales en la Argentina a partir de cierto vacío del Estado en los últimos 12 años. Esa es la pregunta número 1. La pregunta número 2 tiene que ver con cuál sería la postura de la administración respecto de la generación de energía a partir de energías limpias que al día de hoy no se fabrican en el país. ¿Puedo arrancar por la primera, por la segunda o arranco por la primera? Elegí vos. La primera es muy sencilla y tiene que ver con la capacidad de diálogo que tengas con los distintos sectores. Me parece que las instancias de tensión y de conflicto se dan más que nada en aquellos casos en los que se va transformando lábil, se va transformando débil el diálogo entre el Estado y los actores sociales. Entonces, el lugar que más o menos ocupa uno u otro tiene que ver con el nivel de intensidad en el diálogo y la articulación con los distintos sectores. Y me parece que hay que hacer una apuesta a eso, a tener diálogo y capacidad de articulación. Y respecto de las energías renovables, lo planteé casi directamente, el tema de que cuando hablé del tema de la dependencia del gas en la matriz energética argentina, dije: tenemos que definir un marco que no solamente resuelva las cuestiones vinculadas al presente para ir en busca del autoabastecimiento, sino que además tenemos que aprovechar ese marco de oportunidad para empezar a generar más y más fomento de las energías nuevas, de las energías limpias, que si bien hoy aparecen como económicamente más caras, también es cierto que desde el punto de vista del mediano y largo plazo son más económicas. Digo, obviamente que cuando uno analiza el startup de un proyecto de energía eólica, se encuentra con que el volumen de inversión versus el volumen de generación, para lo que es la inmediatez, la urgencia, en términos de demanda en el mercado eléctrico argentino, genera la incertidumbre, la duda. Cuando vos lo mirás en términos de que es un sector o un segmento que en términos de inversiones, una inversión de stock para generación permanente, porque no se agota, claramente tenés una ventaja comparativa mirada en el largo plazo. El tema es tener la inteligencia de calzar esas ingenierías
de largo plazo en términos de inversión al largo plazo en términos de financiamiento. Digo, vos tenés que tener la duration del financiamiento atada a la duration del proyecto, si no se te transforma en económicamente inviable frente a la realidad de países en vías de desarrollo. ¿Había una pregunta ahí? ¿Need a microphone? ¿Cuántas preguntas quiere tomar? No. Buenas, Federico Kogan. No sé si es compartido, pero opinión personal, la Argentina perdió muchísima credibilidad en el mundo. Y las instituciones, en mi opinión, de vuelta, están profundamente deterioradas. Si fueras presidente, ¿qué harías? Soy diputado por ahora. Si fueras presidente, ¿qué harías para cambiar esta percepción y más allá de la percepción, la realidad de las instituciones argentinas? Me parece que el secreto ahí también es definir cuál es el rol y el respeto al rol de cada uno. Creo que en ese sentido va a ser muy importante no solamente lo verbal ni lo escrito, sino lo gestual, en términos de cuál es el rol que le asignás en el marco de respeto, pero de control, a tus opositores. Yo creo que cuanto más control por oposición tengamos en el funcionamiento del Estado, más fortaleza vamos a tener en las instituciones. Y creo que eso sí es una cuestión gestual, que no alcanza con escribirla o con decirla, que hay que hacerla. Y que desgraciadamente requiere la comprobación fáctica, pero que comprobada fácticamente es la que más fortaleza y confianza construye. Sí. Hagan las dos en una, así. Perfecto. Soy periodista y quería saber, en relación a ese futuro que usted plantea de las nuevas generaciones, ¿cómo estaría la posición en relación a la combinación de proyectos que hay entre Argentina actualmente y Venezuela y Cuba? ¿Cómo se plantea la Argentina fuera del socialismo del siglo XXI? Perdón, Sergio. Mi nombre es Leandro Borelo, soy abogado y he trabajado en un ministerio en Argentina. Y he visto crecer en toda la estructura de posiciones dentro de la nación, las posiciones de, podría decir, gente de la cámpora, en muchas posiciones, y un gran nivel de corrupción, no a nivel de dirección, pero muy disperso. Y eso, al ser posiciones que según nuestro derecho laboral no se los puede desvincular, porque son posiciones permanentes, ¿cómo enfrentarías si no tenés todos los recursos humanos para gobernar el país? Bueno, si en todas las instituciones hay gente con sueldos importantes y en la oposición, ¿cómo gobernarías? A ver, primero, cuando uno tiene un proyecto y gestión, pasan dos cosas. Los que son parte de la organización y sienten que tienen un proyecto y recuperan una visión, una misión, sienten que tienen una función, sienten que el que lidera y el equipo que conduce los lleva a buen puerto. Y entonces aquellos que no se sienten contenidos, que no se sienten parte de esa mirada, terminan autoexcluyéndose y terminan en muchos casos yéndose. Es natural de toda organización, puedo contar no una, sino varias experiencias de mis distintos momentos y etapas de gestión. Vos pensás que la organización que me tocó administrar con 29 años tenía 8.000 empleados, tenía 250 gerentes en todo el país que venían de un sinnúmero de gestiones, partidos políticos. Y sin embargo la gente entendió que había un proyecto vinculado a la modernización, a volver a construir un vínculo del organismo con el beneficiario y que había un cambio en marcha y la gente, mucha se subió al cambio y el que quería quedarse en la discusión más
de la política partidaria se terminó yendo. Eso te diría que es casi un suceso natural. No le veo una dificultad a ese tema. Y me preguntaste de... No, vos del socialismo y Venezuela. No soy la persona más indicada para hablar de Venezuela porque hace 20 días nomás traté con... Creo que inclusive en un exceso de... para lo que es mi forma de hacer política y de construir política excesivamente con extremada dureza al gobierno de Venezuela, porque vuelvo a repetir lo que dije en ese momento, aquellos que usan la fuerza del Estado para perseguir a los jóvenes son débiles y cobardes, y es así. Mi pregunta estaba relacionada hacia el modelo de Venezuela hacia Venezuela. Es que en realidad... Sí, es que en realidad me parece que lo más importante es cómo la Argentina se para frente a todos sus países históricamente socios y amigos, y en lugar de tener una relación bilateral con un país, tiene relaciones bilaterales y multilaterales con todos los países de la región. The last. Te prometo que no es controvertida la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué te parece? Mi nombre es Sebastián Seria, estoy aquí hace 25 años, soy también hijo de la democracia, primero científico y ahora soy emprendedor, así que empresario. Y la pregunta tiene que ver con desarrollo y el rol de la ciencia en el desarrollo. Cuando vemos a los políticos argentinos que hablan acá, hablan mucho sobre riquezas naturales, sobre hidrocarburos, pero realmente poco se habla de la ciencia, poco se habla del rol de la tecnología. Vos hablaste un poco del tema impositivo, que es un paso importante, pero obviamente no es el único. Hay un rol de las ciencias del Estado. Algo se ha hecho en este gobierno en el sentido de crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿Cuáles serían los planes que tendrías vos mismo, digamos, desde la Cámara de Diputados para apoyar la ciencia? Vuelvo a plantear el análisis coyuntural de la política con la misma honestidad con la que vengo tratando de hacerlo desde el principio. Yo creo que se ha hecho mucho, no algo, mucho, comparado con el nada que traía la Argentina. Gracias a Dios la Argentina pasó de tener a alguien que mandó a lavar los platos a los científicos a tener una política vinculada a la ciencia y la innovación tecnológica. Y creo que eso es muy importante. Digo, por ahí no entienden, pero hace un poco más de 10 años un ministro en su momento, cuando le plantearon el tema del gasto en ciencia y tecnología, planteó, hace más 15 años, planteó que se tenían que ir a lavar los platos y que Argentina en realidad debía construirse como un país de servicios. Yo creo que si nosotros ponemos el acento en reconstruir y fortalecer capital humano, no tengo ninguna duda que la fase posterior es la de fortalecer la inversión en innovación y tecnología, porque en realidad el talento más importante no es precisamente el recurso o la manufactura, sino la idea, pero además la más valiosa en la cadena de producción de las herramientas es la idea. Creo que hay que hacer un esfuerzo aún mayor, fortalecer esto que se hizo, y sobre todas las cosas definir en qué. Porque si no, lo que nos termina pasando es que disparamos balas de salva, que terminan haciendo ruido en un lugar o en el otro, pero no terminan impactando. Tenemos que definir en qué cosas vamos a jugar a ser ultra competitivos en función de la estrategia de desarrollo del país. Si vamos a ser ultra competitivos en tecnología e innovación en materia agroindustrial, porque apostamos a que ahí está parte de la balanza comercial del futuro de la Argentina, pero además parte de la generación del nuevo empleo de la Argentina. Si lo vamos a hacer en hidrocarburos, si lo vamos a hacer en telecomunicaciones, como planteé en su momento, yo creo que ahí hay una enorme oportunidad, entendiendo que además la unicidad que finalmente tiene el mundo en materia de comunicaciones permite que la generación de contenidos de cualquier innovador, de cualquier
emprendedor argentino pueda volar a lo largo de todo el mundo. Creo que ahí hay una posibilidad enorme para explotar. Y entonces creo que vale la pena hacer aún más el esfuerzo en ese sentido, sin dejar de reconocer el esfuerzo que se hizo. Sergio, otra vez yo quiero agradecer su presencia, pero más que todo quiero agradecer su presentación y en realidad su claridad. Yo creo que no solamente ha hecho una presentación sin un papel, no hay tarjeta, no hay papel, nada. Entonces habló de su corazón y su dedicación. Y yo quiero agradecer no solamente la presentación, pero de responder a tantas preguntas con claridad y transparencia. Entonces quiero agradecer, yo creo que la presencia de todos ustedes, la presencia de toda la gente en webcast y claro, a su presencia. Las puertas están siempre abiertas. Muchas gracias. Gracias a vos.